de farmacología. Debemos de tener en cuenta que la farmacología es una ciencia multidisciplinaria que va a albergar el trabajo de biología, medicina, farmacia, odontología, enfermería y veterinaria, ya que esta rama de la ciencia permite hacer y elaborar y diseñar fármacos para determinadas funciones o determinados objetivos, que pueden ser empleados tanto en el aspecto de la medicina, en el aspecto de la odontología o aspecto de la veterinaria. Con respecto a la etimología de la palabra farmacología, debemos de tener en cuenta que proviene del vocablo fármaco y logos, en la cual es una ciencia biológica que estudia las acciones y las propiedades de los fármacos y sus interacciones con el organismo vivo. Las divisiones con respecto a la farmacología es la farmacognosia, la farmacia, la farmacología clínica, la toxicología, la farmacoepidemiología, farmacoeconomía, farmacovigilancia, farmacogenética y la farmacogenómica. Hay que tener en cuenta que la definición de las sustancias que se van a utilizar dentro de la farmacología, tales como drogas, es una parte de una planta, bacteria, mineral o animal con actividades terapéuticas. El término que se utiliza para denotar el uso de las sustancias de manera extramédico. Y aquí también vamos a poder determinar aquellas sustancias que son utilizadas de manera ilícita, de prescripción y de uso ilícito, y aquellos que son usados con prescripción ilícita, pero de una manera inadecuada. ¿En qué sentido? Hay pacientes que pueden estar haciendo uso de repente de hipnóticos, ansiolíticos, que por la necesidad de usarlo constantemente generan cierta dependencia y por tal sentido llegan a hacer usos inadecuados no terapéuticos, por citar un ejemplo. Hablemos con respecto a la introducción. Es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades de las sustancias químicas que ejercen sobre el organismo vivo. Es la ciencia que estudia los efectos fisiológicos que ejercen estas sustancias químicas sobre el propio organismo. Es el estudio de los fármacos, sean cuales sean sus acciones, sea tóxica o no tóxica. La farmacología nació el día mismo en el que el hombre utilizó algún elemento botánico, plantas o otros elementos para usos medicinales. Hay que tener en cuenta términos generales con respecto a este primer desarrollo. Fármaco es toda sustancia de origen animal, sintético o semisintético que interacciona con el organismo vivo modificando funciones celulares. Droga es una sustancia de abuso que actúa en el sistema nervioso central que produce placer, tolerancia y dependencia. Hay que hablar con respecto a medicamentos. Es una presentación farmacéutica que contiene fármacos y drogas, se utiliza principalmente con fines profilácticos, terapéuticos y diagnósticos. Las ramas que van a intervenir en la farmacología debemos tener en cuenta que es la farmacodinámica, la farmacocinética, la farmacognosia y la química farmacéutica. Para tal sentido, lo que es la farmacodinámica estudia los procesos bioquímicos y fisiológicos dentro del organismo y estos cómo afectan al organismo. Hay que tener en cuenta también que la farmacocinética es el estudio de los procesos físico-químicos que sufren un fármaco cuando éste es administrado o incorporado en el organismo. Estos procesos van a verse involucrados la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación del propio elemento químico o la sustancia química. Con respecto a la farmacognosia, es el estudio de las drogas desde el punto de vista farmacéutico, es decir, como sustancias naturales de actividad biológica, sus fuentes y sus características. Con respecto a la química farmacéutica, es el estudio de los fármacos desde el punto de vista químico, lo que comprende el descubrimiento, el diseño, la identificación y preparación de los compuestos biológicamente activos, la interpretación de sus modos de interactuar a nivel molecular, la construcción de su relación a nivel de la estructura y su actividad que va a determinar, y el estudio de su metabolismo. A su vez, también vamos a determinar aquellos procesos que están relacionados con la farmacotecnia, que es una rama encomendada a la preparación de drogas según administración individualizada, personalizada. Con respecto a la toxicología, es el estudio de los efectos nocivos o tóxicos del fármaco. El estudio de la biodisponibilidad del fármaco va a deberse propiamente en la biofarmacia. Para tal sentido, también debemos de tener en cuenta qué es lo que se debe de entender por posología, que es el estudio de la dosificación de los fármacos,
Y la farmacología clínica evalúa la eficacia y la seguridad de la terapéutica por cada uno de los fármacos. Dentro de estos vamos a ver lo que es la farmacovigilancia, el estudio de las reacciones adversas que provocan los fármacos sobre el organismo. Con respecto a los destinos de los fármacos, propiamente de la farmacocinética, vamos a ver que es la absorción. Para llegar a la circulación sanguínea, el fármaco debe traspasar algunas barreras dadas por la vía de administración, que pueden ser cutánea, subcutánea, respiratoria, oral, rectal o muscular. Con respecto al aspecto de la distribución, una vez en la corriente sanguínea, el fármaco, por sus características de tamaño y peso, carga, pH, solubilidad, capacidad de unión a proteínas, se distribuye entre los distintos compartimientos corporales. Entre ellos está el líquido extracelular y el líquido intracelular, según la afinidad de unión a proteínas transportadoras, específicamente en el cuerpo, la albúmina, la que tiene mayor afinidad de transporte. Con respecto al metabolismo y la biotransformación, hay que tener en cuenta que muchos fármacos son transformados en el organismo debido a la acción de enzimas. Esta transformación puede consistir en la degradación, la oxidación, reducción o hidrólisis, donde el fármaco pierde sus estructuras, o en la síntesis de nuevas estructuras con el fármaco como parte de una nueva molécula, debido a un proceso de conjugación. Con respecto al proceso de excreción, es la parte final, el fármaco es eliminado del organismo por medio de algún órgano excretor, sea por parte del hígado y el riñón. Pero también son importantes aquellas vías tales por la piel, las glándulas salivales y lacrimales. Con respecto a los conceptos de fármaco, es una sustancia pura, químicamente identificada, que al entrar al organismo genera una respuesta terapéutica deseada. Los orígenes, como se mencionaron anteriormente, de los fármacos pueden deberse a efectos naturales, sintéticos químicos, biotecnológicos y genómicos. Aquí tenemos algunos ejemplos de elementos químicos aplicados en la farmacología, que es el ácido acetilsalicílico, conocido como la aspirina, la penicilina, el primer fármaco utilizado a nivel de las infecciones bacterianas, el ibuprofeno, que es un elemento analgésico y antipirético, aunque con menos actividad antipirética, el diclofenaco, que contiene más potencia con respecto a la analgesia que antipirética. ¿Cómo administrar? Necesitamos dar forma. Para tal sentido debemos tener en cuenta la forma farmacéutica. Los medicamentos pueden ser mezclas de excipientes de uno o más principios activos de los cuales se conocen con exactitud sus componentes y la cantidad exacta que se va a suministrar. ¿Cuáles son los excipientes que debemos tener en cuenta? Son los auxiliares de la formulación, no tienen actividad farmacológica. ¿Cuál es su función que cumplen? Proteger, mejorar las características organolépticas, dar forma. Aparte, también existen ciertos principios a nivel de los edulcorantes que contengan aspartame, sacarosa, los antioxidantes como el ácido ascórbico, si es que está dentro de su composición, los preservantes, que son los parabenos, los saborizantes, que son esencias y sabores, los colorantes, que son principalmente usados en los medicamentos pediátricos, que denotan cierta coloración. Esto va a estar determinado a través del FDIC número 40 o pigmentos vegetales. También excipientes, solventes que van a necesitar agua o alcohol y desintegrantes a nivel del almidón. Hay que tener en cuenta también el efecto placebo. Es la forma farmacéutica que contiene todos los excipientes, pero no el principio activo, utilizado principalmente en los ensayos clínicos controlados para poder determinar si tiene o no algún efecto eficaz el fármaco estudiado. Formas farmacéuticas. Tenemos los que son en jarabes, en píldoras o pastillas, los que son provenientes en viales, los que se pueden aplicar intradérmicas, las que se pueden reconstituir y dar con dosis bien dosadas o bien cuantificadas. También aquellas, como mencionamos, del aspecto de administración a través de las vías cutáneas, que son como los parches, como se puede ver en esta imagen inferior. Con respecto a los desarrollos de nuevos fármacos, debemos tener en cuenta que hay un estudio preclínico que puede llevar 4 años. Los 2 primeros años es la creación de la molécula o el estudio de la molécula. Posterior a este tiempo se pasa a los ensayos con animales, en donde se observan la eficacia, la selectividad y los mecanismos que interactúan.
En los estudios clínicos son las fases de estudio, fase 1, 2, 3 y 4. La fase 1 va a determinar la seguridad, la fase 2 la relación de disolución y transporte, la fase 3 la eficacia y la seguridad, y la fase 4 va a determinar la toxicidad, la eficacia y las reacciones adversas. Si estamos hablando con respecto a la generación o desarrollo de nuevas sustancias farmacológicas, debemos hablar de la patente, la cual va a determinar una autoría de únicamente uso durante 20 años de fabricación y comercialización exclusiva. El objetivo es retribuir la inversión que el laboratorio usó para la investigación y el desarrollo de este nuevo fármaco. Luego de vencer la patente, otros laboratorios pueden fabricar y comercializar el medicamento con nombres generales o comerciales. Aquí vemos cómo se da el periodo de desarrollo de los nuevos fármacos, los cuales tienen un valor comercial. Durante su periodo de desarrollo va a ir incrementando hasta que se llegue al periodo de prueba. Luego de haber pasado el periodo de patente, este precio debería decaer para poder permitir que los demás laboratorios o farmacéuticas puedan elaborar el mismo principio activo. Las etapas que van a determinar la parte del diseño de los fármacos. Vamos a tener la biofarmacéutica, la farmacocinética y la farmacodinámica. Con respecto a la fase de la biofarmacéutica, todos los procesos que sufre la forma farmacéutica hasta el momento en el que el fármaco se encuentre libre, administración, desintegración y disolución específicamente. Aquí está lo que estamos viendo, la administración, la disolución y la parte de la disolución. En cambio, la farmacocinética es el estudio de la trayectoria del fármaco en el organismo y su capacidad disponible en el lugar de acción, lo que hace el organismo con el fármaco. Y la farmacodinámica es el estudio de la interacción del fármaco en el organismo, mecanismo de acción, lo que hace el fármaco con el organismo. Hablemos propiamente con respecto a farmacoterapia. Uso de los medicamentos para mejorar el estado de un paciente que presenta una patología de etiología conocida. Durante el inicio y el fin de esta enfermedad se va a realizar un monitoreo cuando se esté aplicando ya sea el fármaco o las drogas que se van a estar estudiando. Acá vamos a ver con respecto a la farmacoterapia que vamos a ver la confianza del uso de este tipo de medicamento y que se puede ir encontrando durante su proceso de administración, metabolismo y excreción. Con respecto a la categoría terapéutica, es la clasificación de los fármacos dependientes de su efecto y su respuesta. Un ejemplo, aquellos que pertenecen a los fármacos antihipertensivos analgésicos. La clasificación que se da es a través de la ATC, por su nomenclatura en inglés, que es la química terapéutica atómica. Perfil farmacológico, las características químicas del fármaco y sus mecanismos de acción. Los nombres genéricos oficial o denominación común internacional son aquellos que le van a determinar un nombre por el cual se conoce el fármaco como sustancia concreta e independiente de su fabricación. Debe ser sencillo, conciso y significativo. Perdón. Es elegido, aprobado y divulgado por la Organización Mundial de la Salud. El nombre registrado o nombre comercial es el elegido o empleado por el fabricante. Marca registrada según ley 2200. Toda prescripción debe hacerse empleado el nombre genérico. Con respecto a la nomenclatura de los fármacos, debemos tener en cuenta que puede ser un nombre químico N-acetil, paraminofenol, o lo otro puede ser paracetil aminofenol, paracetamol. Nombre comercial, puede ser Tylenol o Dolex. Con respecto a la farmacoepidemiología, definiciones. Estudio del uso de los efectos de los fármacos en un número de personas que sea estadísticamente significativo. Es decir, que presente una población, que esté presente en una población, perdón. Es la aplicación de conocimientos, métodos y razonamientos epidemiológicos al estudio de los efectos y usos de los fármacos en poblaciones humanas. Asegurar el acceso oportuno de los medicamentos necesarios a un grupo determinado de población. Asegurar el uso racional y controlar los medicamentos. Reducir costos relacionados al uso de medicamentos. Con respecto a la farmacoeconomía, son métodos de
programar necesidades en farmacoeconomía, el sistema MED, que son vitales, esenciales y no esenciales, análisis de valores ABC, clasificación de su función según un valor de consumo, el perfil epidemiológico de la población y consumo histórico. Para el método MED vamos a ver lo que son vitales, vacunas, dopaminas, por decir un ejemplo de un grupo farmacológico. Esenciales son efectivos contra enfermedades severas y no esenciales son de un uso normal para enfermedades menores. Clasificación ABC. Clase A, el 10% de este número de artículos corresponde al 75% del valor de existencia en un centro hospitalario. Antineoplásicos, antirretrovirales, anestésicos. La clase B corresponde al 25% de los números de artículos representantes al 20% de los valores de existencia en un centro hospitalario. Antibióticos y cefalosporinas. Clase C, el 65% del número de artículos representa el 5% de los valores de existencia de un centro hospitalario, entre otros. Perfil epidemiológico de la población. ¿Quién se encarga de definir los criterios de farmacología y economía en nuestro país? Para hablar de farmacoeconomía se hace presente la canasta familiar, el consumo del 35% del presupuesto hospitalario, las industrias para poder un poder económico, pero que tiene un impacto sobre los aspectos sociales de manera indirecta. Elementos que cumplen la misma principio de analgesia, pero no pertenecen a un grupo analgésico, sino que tienen un efecto secundario. Eso lo vamos a ver a detalle cuando hablemos del grupo de farmacología de analgésicos. Pero podría explicar la clase un poquito más despacio, porque lo está haciendo un poquito rapidito. Por favor. No se preocupen, ustedes me avisan, sino que lo que pasa, no sé si ustedes ya tienen el cronograma del día de hoy. El día de hoy tenemos que ver 3 PPTs. Entonces, si se dan cuenta, este PPT tiene 50 slides. Pero de todas maneras me voy a tomar mi tiempo. Vamos a continuar entonces desde el punto de donde me he quedado. ¿Se me escucha? Sí, ¿Se llega a ver sí, doctor, se lo escucha bien. Sí, el también. PPT? Sí, también. Correcto. Hablemos con respecto a medicamentos esenciales. Son aquellos medicamentos o fármacos necesarios para ver la eficacia, seguridad, costo y aceptabilidad, adecuada de las funciones de las necesidades y circunstancias locales. Las ventajas de la selección de medicamentos esenciales: ver la racionalidad durante el proceso de la prescripción, identificación de las necesidades reales, adquisición de medicamentos a escala nacional. Con respecto a la ética, al Comité de Farmacología y Terapéutica, aquí van a intervenir el director o gerente del hospital, aquellas especialidades tales como la odontología, la medicina interna, jefe de enfermería, especialidad de ginecobstetricia, especialidad de cirugía, especialidad de pediatría, especialidad de infectología y aquellas relacionadas a la farmacología, a la rama de químico farmacéutico, que es la farmacología y la toxicología clínica, y lo que es la farmacéutica. Con respecto a las funciones del comité, es la selección de medicamentos, validar protocolos de tratamientos, estudios y solicitud de nuevos medicamentos, en los cuales vamos a ver procesos de inclusión y exclusión, asesoría científica y evaluar consumos. Con respecto a los parámetros de decisión, vamos a ver los documentos de farmacología clínica, la calidad de productos y formas farmacéuticas disponibles, transmisiones terapéuticas, costos del producto y tratamiento y prioridades nacionales. ¿En qué sentido? Si en nuestro país, por citar un ejemplo, somos un país endémico en tuberculosis, obviamente no nos debe faltar en nuestros almacenes medicamentos antituberculosos. Si somos un país endémico para dengue, en nuestros almacenes no deben faltar medicamentos contra el dengue. Aspectos a tener en cuenta durante el proceso de la medicación es ver la apariencia física, el nombre genérico, la dosificación, la fecha de vencimiento, el registro sanitario, el número de lote y lo que es el laboratorio fabricante. Ante este hecho hay que tener bastante cuidado, como se habrán dado cuenta en esta situación de pandemia de COVID-19, inescrupulosos
hicieron falsificaciones de elementos usados para tratamiento sintomático a reaccionar inadecuadamente a sepa Dios que hayan puesto para suplir los principios activos de la pastilla que quisieron adquirir o el fármaco que quisieron adquirir. Lo otro es, al no tener un control adecuado para la fabricación, por más que no tenga el principio activo, también puede desencadenar efectos de contaminación y generar algún proceso de intoxicación. Terapia es el estudio de los efectos químicos, biológicos y fisiológicos del fármaco y de sus mecanismos de acción y relación entre la concentración de un fármaco y el efecto que éste da u origina en un organismo. El estudio de lo que sucede en el organismo por la acción principal, ya sea del fármaco o el metabolito activo de este fármaco. Es el opuesto de la farmacocinética que vamos a verlo más adelante. Lo que sucede de un fármaco con el paso durante todo el organismo. Para tener en cuenta, debemos tener en cuenta que el fármaco alcanza su sitio de acción, se une al receptor y esto tiene dos formas, o activa o no activa. Entre otras palabras sería inactiva, ¿no? Si activa, hace un efecto agonista a favor de lo que debería ser. Perdón, hace un proceso de modificación a nivel de la actividad celular, lo cual configura una actividad o una acción o un objetivo determinado. Pero si estamos hablando de un efecto no activado, va a ser el efecto antagonista, lo cual impide la acción ligando de manera exógena a través de la actividad celular, configurando una acción determinada. Esta acción que estamos hablando va a generar una derivación de un efecto que queremos, ya sea un efecto buscado, y aquellos que no deseamos van a ser las reacciones adversas o contraindicaciones. En el efecto buscado debemos tener en cuenta que el elemento farmacológico establece determinadas indicaciones. Por citar un ejemplo, si uno está pensando que estamos frente a un paciente o una persona que tiene fiebre, temperatura axilar por encima de los 38 grados centígrados, buscar una medicación o una prescripción que alivie el dolor y el malestar producido por la fiebre. El mejor elemento o grupo farmacológico que podríamos usar son los antipiréticos y analgésicos. El más usado es el paracetamol. Hablemos propiamente ahora del grupo de adultos. Usualmente se prescribe 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 8 horas y no debería de sobrepasarse. Algunas literaturas refieren los 3 gramos y otros refieren los 4 gramos, debido a que esto genera una toxicidad a nivel del riñón. Pero si nosotros vemos propiamente de este fármaco que estamos hablando, paracetamol, el efecto contraproducente, contraindicado, sería malestar gastrointestinal, dolor, pirosis, vómito. Algunos pacientes pueden desencadenar un rash a nivel dérmico. Entonces, hay que tener en cuenta cuando uno, primero, va a seleccionar un medicamento, en el caso de aquellas personas que estén relacionadas al grupo de personal de salud, médicos, obstetras, enfermeras, paramédicos, vayan a decir, tal medicamento voy a usar, siempre tiene que tener en cuenta que hay un efecto farmacológico positivo y hay un efecto farmacológico adverso, relacionado a los efectos de contraindicación. Con respecto al diagrama celular, a nivel típico debemos tener en cuenta que va a actuar medicamentos a nivel del nucleolo, del núcleo celular, del ribosoma, de las vesículas secretoras, del retículo endoplasmático rugoso, del aparato de Golgi, del citoesqueleto, del retículo endoplasmático liso, de lo que viene a ser la mitocondria, la vacuola, el citosol, el lisosoma y el centriolo. Cada uno de ellos lo vamos a determinar en cada uno de los grupos farmacológicos que vamos a mencionar en las subsecuentes clases. Hay que tener en cuenta que antes de tomar un medicamento, la sustancia química se va a adherir o unir a su receptor determinado.
Y esto se va a dar principalmente a tres factores principales. Su relación entre el receptor y el elemento químico, la afinidad electrostática, y el otro es la característica de la membrana celular, lo cual va a generar una actividad celular normal. Para los fármacos agonistas, la sustancia química va a ingresar al receptor y va a incrementar esta actividad que se da normalmente. El fármaco antagonista hace un efecto contrario, inhibe. Tipos de efectos farmacológicos. Efecto primario es el efecto fundamental terapéutico de la droga. Entre comillas, podríamos decir el efecto que deseamos o el efecto objetivo. El efecto placebo va a estar determinado por las manifestaciones que no tienen relación alguna con la acción realmente farmacológica. El efecto indeseado son aquellos efectos farmacológicos no deseados con la que se produce un efecto terapéutico. Efecto colateral, la acción principal del principio activo o del medicamento. Efectos secundarios son aquellos efectos adversos independientes de la acción principal del fármaco. Efectos consecuentes, bueno, y esto está relacionado con la dosis letal, que vamos a hablarlo más adelante también. Dosis es la cantidad de una droga que se administra para lograr una eficacia con un efecto objetivo o un objeto determinado. La clasificación. Vamos a ver que hay dosis subóptica o ineficaz, en la cual la máxima dosis que no produce un efecto farmacológico apreciable. Dosis mínima es aquella dosis pequeña y el punto en que empiece a producir un efecto farmacológico evidente. Dosis máxima, vamos a hablar que es la mayor cantidad del fármaco que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Con respecto a la dosis terapéutica, es aquella dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima. Con respecto a la dosis tóxica, constituye una concentración del fármaco que produce efectos indeseados, los cuales no se apreciarían con concentraciones menores. Dosis mortal o dosis letal, que habíamos hablado que puede producir o iniciar los procesos de muerte celular. Es aquella dosis que inevitablemente produce muerte o algún deterioro o actividad anormal en la célula que puede programar automáticamente a la célula a hacer un proceso de deterioro o entre comillas, yo diría suicidio celular, que es propiamente conocido como el proceso de apoptosis celular. Con respecto a lo que estamos hablando de dosis letal, en farmacología está determinado lo que es la nomenclatura DL50, dosis letal 50, es la dosis que produce la muerte del 50% de la población que recibe la droga. Y DE50, que es la dosis efectiva 50, es la dosis que produce un efecto terapéutico al 50% de la población que recibe esta misma droga. Otras definiciones que debemos de tener en cuenta. Dosis inicial es aquella dosis con la cual comenzamos un tratamiento. Dosis de mantenimiento son aquellas dosis con la cual continuamos el tratamiento. Y la dosis diaria son aquellas dosis que se van a utilizar día a día. Pueden ser fragmentadas, divididas, o una única dosis dependiendo del grupo farmacológico que se vaya a usar. Dosis total es la suma de las dosis utilizadas en un tratamiento. Aquí quiero mencionar que la dosis inicial también puede ser la dosis de carga. En determinados protocolos lo pueden considerar. Con respecto a los medicamentos de baja selectividad, son aquellos que ejercen sus efectos sobre muchos órganos y muchos tejidos. No es específico. Por un ejemplo,
para podernos contextualizar. Un paciente asmático sabemos que responde principalmente a los beta-2 agonistas. En este caso tenemos el salbutamol. El efecto que nosotros deseamos es realizar una liberación o una ruptura, y entre comillas pongo ruptura, del broncoespasmo. Y esto puede ser usado un elemento presurizado que es el salbutamol en inhalador. Anteriormente se utilizaba en pastillas o inyectables que también realizaban este efecto. Pero ¿cuál es el problema? Que al realizar la vía de administración no inhalatoria, generaba taquicardia, nerviosismo, miedos por un efecto simpático. Ahora, con respecto a los medicamentos altamente selectivos, ejercen su efecto en células de un organismo específico. Aquí, contextualmente, hemos puesto el ejemplo de los antiácidos. Sabemos que aquellas personas que sufren de epigosis, dolor en la región epigástrica, asociados a cuadros de ayuno o comidas irritantes, puede deberse a un proceso a nivel de irritación gástrica. Se le puede dar procesos o elementos farmacológicos del grupo antiácidos o inhibidores de la secreción de cloruro ácido clorhídrico. Hablemos con respecto a conceptos útiles. Receptores son aquellas estructuras celulares que tienen una afinidad concreta y que son activados por distintas subsustancias, tanto propias como externas al organismo. Y en este último énfasis son los elementos farmacológicos. Existen ligandos tales como drogas, hormonas, entre otras, que van unidas a un receptor para poder determinar una función determinada. Hace un rato hemos mencionado la actividad de un fármaco agonista y antagonista, pero de todas maneras vamos a hacer hincapié en esto porque es la necesidad de saber y usar los términos adecuados. La actividad agonista es una droga que produce un efecto combinándose y estimulando al receptor. En cambio, el efecto antagonista es una droga que produce un efecto farmacológico bloqueante o inhibitorio del receptor. Por lo tanto, es capaz de reducir, abolir o anular el efecto de los procesos agonistas. Con respecto a la denominación de los agonistas, tenemos los agonistas completos, parciales e inversos. Los agonistas completos son los que producen la máxima respuesta posible. Los agonistas parciales son los que no logran alcanzar un efecto máximo a los agonistas completos. Y los agonistas inversos son los que logran un efecto opuesto a lo producido por los agonistas completos y parciales. Con respecto a la clasificación de los antagonistas, tenemos a los competitivos, los reversibles y los irreversibles. Los competitivos son los que bloquean el efecto de los agonistas compitiendo por el sitio de unión o fijación en el receptor. Los antagonistas reversibles son los que pueden ser desplazados del receptor por dosis creciente del medicamento agonista. En esta consideración debemos tener en cuenta que es un proceso de antagonismo superable. Y con respecto al antagonismo irreversible, lo que no puede ser desplazado por el receptor por dosis creciente. Y esto va a estar mediado o identificado por un proceso de antagonismo insuperable. Con respecto a los antagonistas no competitivos, tenemos a los reversibles y irreversibles. Primero, con respecto a los agonistas no competitivos, son aquellos que bloquean el efecto agonista uniéndose al receptor en un sitio distinto al sitio de fijación del agonista. Los procesos reversibles son aquellos los que asocian fácilmente el receptor al suspender la administración del paciente. Y los irreversibles son los que se fijan permanentemente o modifican el receptor, por lo cual quedan permanentemente inutilizables y pueden ser reemplazados por uno nuevo. Aquí quiero poner un ejemplo. Estos irreversibles podrían ser el grupo de lo que es la aspirina. ¿En qué sentido? La aspirina se une a las plaquetas y esto va a debilitar el proceso de la coagulación. Entonces, para que
deje de tener este efecto a nivel de las plaquetas, tendría que pasar un tiempo determinado con respecto a las plaquetas, hasta que se renueve nuevamente la generación de nuevas plaquetas. Un efecto irreversible, en este caso, podríamos ver aquellos relacionados a lo que es la heparina, en los cuales se une fácilmente a las sustancias anticoagulantes, haciendo un efecto anticoagulatorio, y que dejando de utilizar dosis estándares para poder realizar una anticoagulación adecuada, fácilmente revierte. Con respecto a las propiedades del ligando, de la capacidad del medicamento a establecer un punto de unión estable con el receptor. Y la actividad intrínseca es la eficacia biológica del complejo droga-receptor, produciendo una mayor o menor respuesta celular. Efectos del fármaco en el organismo o en el cuerpo. La mayoría de ellos actúan inhibiendo o estimulando, destruyendo células o reemplazando células. Ejemplos. Lo que son procesos inhibitorios pueden ser debido a la liberación de hormonas tales como procesos neoplásicos, en los cuales se hace un proceso de disminución de la hormona de crecimiento a través de antagonistas de la hormona de crecimiento. Estimulantes puede ser generando un proceso de crecimiento celular. Esto puede ser en procesos de fármacos antiamenizantes, anémicos, en los cuales la eritropoyetina actúa para estimular la generación de los glóbulos rojos, destruyendo, eso principalmente se actúa a nivel de los fármacos del grupo antibióticos. Mecanismos de acción. Se fundamenta principalmente en su asociación con los receptores. Y para tal sentido debemos tener en cuenta que hay receptores asociados a canales iónicos, receptores asociados a la proteína G, que es una proteína estimulante, receptores con actividad enzimática intrínseca y receptores asociados a la proteína enzimática como la tirosincinasa, que también tiene un efecto tanto positivo, estimulante, como inhibitorio. Con respecto al actuar o a la acción del fármaco, debemos tener en cuenta los procesos fisiológicos tales como la edad, el sexo, la raza, la genética, el peso corporal, específicamente en aquellos grupos poblacionales que van a ser los pediátricos y aquellos que tengan deficiencias nutricionales. También van a haber efectos a nivel de los patológicos que van a generar cierto estrés, alteraciones endocrinas, insuficiencia renal, insuficiencia cardiopáticas. Con respecto a los farmacológicos, acá van a estar relacionados la dosis, vía de administración, la posología, la tolerancia, la taquifilaxia, entre otras. Las ambientales, las condiciones meteorológicas, temperatura, humedad, que más están relacionados al efecto de almacenamiento, transporte de los elementos farmacológicos. Con respecto a los glosarios, debemos tener en cuenta que la que es tirosincinasa o tirosina quinasa es una enzima que puede producir o transferir un grupo fosfato a través de la actividad de la fosforilación a un residuo de tirosina a una proteína. La taquifilaxia es la desensibilización celular a la acción del fármaco, lo que conduce a la necesidad de consumir cada vez dosis mayor de este mismo medicamento para conseguir el mismo efecto que se considera inicialmente. Esto está más relacionado a aquellos opiáceos, digamos, para una condición, una enfermedad tipo neoplásica, una neoplasia de hueso, van a generar que necesite tomar dosis mayores para ir supliendo esta misma función. Y va a llegar un momento en el cual van a sobrepasar la dosis terapéutica, llegando a hacer un proceso inhibitorio de la respuesta respiratoria o actividad respiratoria, que es un efecto contraindicado que puede llegar a la mortalidad de la mayoría de los pacientes. Eso sería todo. ¿Alguna consulta? Hay que tener en cuenta cuáles son los principios generales de la farmacología relacionados a la farmacocinética. El objetivo es la administración de un fármaco para obtener un objetivo o un efecto objetivo terapéutico.
Para tal sentido, debemos de mediar la generación de hipótesis para saber cuál es el efecto clínico buscado, y esta si está relacionada con la concentración plasmática y la concentración del sitio de acción del fármaco. Para tal sentido, debemos tener en cuenta que si se cumple la mayoría de los fármacos, hay que tener en cuenta lo que hemos visto en el PPT anterior, la relación de actuar o interacción con sus receptores. Y a través de ello también vamos a saber si hay un efecto antagonista o agonista, y dependiendo de la clasificación, cuáles serían. Para tal sentido debemos definir principalmente lo que es la farmacocinética, que es la rama de la farmacología que estudia los procesos y factores de determinación de la cantidad de fármaco presente en el sitio de acción. Estudia cómo varía la concentración del fármaco durante el tiempo, lo que el organismo hace al medicamento, cómo actúa el organismo frente al medicamento. Conceptos con respecto a este tema. Un fármaco sigue un camino temporal en el organismo que comienza con la administración y que varía con la vía que se utilice. Se absorbe para llegar a la circulación general, desde donde se distribuye, produce sus efectos, produce terminando un metabolismo y el proceso de excreción. Para tal caso debemos tener en cuenta cuáles son los pasos farmacocinéticos. Entre ellos vamos a ver lo que es el proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Estos dos últimos, metabolismo y excreción, están determinados para el proceso de la eliminación. Parámetros de la farmacocinéticos. La absorción, vamos a hablar propiamente del proceso de la biodisponibilidad. La distribución del volumen de distribución. La eliminación del aclaramiento del fármaco. La velocidad con la cual un fármaco se va eliminando según la concentración o dependiente de la concentración. Para tal sentido, vamos a hablar de la semivida de eliminación. Importancia. Vamos a ver el análisis de las concentraciones, predecir la acción terapéutica o tóxica de cada fármaco, el régimen posológico, saber cuál es la dosis, el intervalo con el cual se van a administrar los medicamentos y la vía de administración. Predecir o identificar interacciones farmacológicas. Hablemos propiamente de lo que es el proceso de absorción. Hablemos con respecto al proceso de absorción. No sé por qué está otra vez saliendo el mensaje de internet inestable. ¿Se me escucha? ¿O otra vez estoy hablando solo? Correcto. Sí, se le Correcto. Correcto, gracias. Disculpen el inconveniente tecnológico. Hablamos con respecto al proceso de absorción. La absorción es el paso del fármaco desde el sitio de administración hasta el compartimiento central. En este caso, la circulación general. El proceso depende de las características tales como las condiciones físico-químicas del fármaco, peso molecular, liposolubilidad, ácido o bases, la característica del compuesto, la preparación farmacéutica, si se libera, si se disgrega o si se disuelve. El lugar de absorción. En general es más rápido cuanto mayor y más prolongado sea el contacto con el fármaco con la superficie de absorción. Para tal sentido debemos tener en cuenta lo que es el proceso de absorción y las vías de administración. Tenemos vías enterales, tales como la vía oral, la vía sublingual. La vía oral, principalmente en estómago y duodeno, que es un proceso de difusión pasiva. Vamos a ver que es cómodo, es barato, es inocuo y es unipersonal. De preferencia en tratamientos de largo plazo. El primer paso es a nivel hepático, lo cual disminuye su biodisponibilidad. Un ejemplo de esto podríamos mencionar los elementos pertenecientes a los fármacos utilizados para la anemia, como el sulfato ferroso. Tenemos la vía sublingual, en la cual es el acceso de vía cava superior principalmente, ya que tiene grandes receptores vasculares del tipo venoso. Son más rápidos e intensos, por lo que es útil en situaciones agudas y fármacos liposolubles. Se puede utilizar el misoprostol, se puede utilizar antihipertensivos para poder disminuir la presión arterial. ¿Alguien tiene su micro abierto? ¿Alguna consulta o pregunta?
Señor Jorge, ¿tiene su micro abierto? ¿Alguna consulta? 6. ¿Tanto? Señor Jorge, su micro está abierto. Sería 8. Continuemos. Hablamos con respecto a la curva de farmacocinética, específicamente de lo que es la vía oral, dosis única, en la cual la relación de concentración plasmática y el tiempo va a determinar la duración del efecto, la concentración mínima y la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Cuando ya sobrepasa esta concentración mínima tóxica, podremos estar hablando de efectos nocivos celulares, nocivos orgánicos. En cambio, la concentración mínima efectiva es aquel dosis mínima para poder obtener un efecto deseado. Y debemos de tener en cuenta que esto depende del proceso de la biodisponibilidad. Para tal sentido, también debemos tener en cuenta cuál es el periodo de latencia. Sabemos que ningún fármaco, el medicamento no actúa en ese mismo segundo, sino que va a tener cierto periodo en la cual va a ir aumentando dicha concentración a nivel de concentración plasmática para poder determinar el efecto deseado. Con respecto a las otras vías de uso amplio, tenemos lo que es la vía rectal, es muy incómodo, tiene un proceso de absorción errática, es lenta e incompleta, útil para fármacos que producen irritación intestinal o situaciones de intolerancia digestiva alta, tales como vómitos incoercibles. A su vez, también se puede utilizar en aquellas circunstancias en las cuales no exista otro método, otra vía de administración. Por citar un ejemplo, en pacientes pediátricos en los cuales no se le pueda canalizar o poner lo que viene a ser los anticonvulsivantes en una crisis convulsiva, o se puede poner lo que viene a ser por vía rectal para poder disminuir el umbral de los potenciales de convulsión y poder hacer que cese la crisis. Otra vía va a ser la vía intravaginal de ampliación local, práctica para algunas situaciones patológicas, en este caso propiamente relacionado al ámbito obstétrico o ginecológico. Pueden ser utilizados óvulos que pueden contener antibióticos, antifúngicos, también que pueden tener elementos antiinflamatorios o también corticoides. También se pueden utilizar elementos tales como el misoprostol, que bueno, se utiliza para elementos de aumentar el tono y la contracción uterina. Con respecto a la absorción de vías administradas, todas las vías parenterales, en la cual vamos a observar la vía. ¿Cree que pueda silenciar los micrófonos? Porque hay un micrófono que está haciendo mucha bulla y no puedo oírlo, de verdad, si fuera tan amable. Estoy intentándolo, pero no se puedo, escucha no muy me bien permite. porque hay interferencia ahí con otro. Sí, un momento, por favor. Voy a intentar ingresar desde la página central para hacer la suspensión. Niño debe ser realista. Señor Jorge Anthony, apaga su micrófono. Y en un momento van a hacer desde el aspecto técnico. Sí, bueno, señor Jorge Anthony, por favor, le robaría que ponga su micro en mute o en mute. Aquí está lo que me pediste. Regásate, otra vez. Es que me quedé estudiando con el siempre. Disculpen que no pueda mutearlo desde la central, pero... Expulse el error de la clase, profesor. ¿Perdón? Expúlsele mejor de la clase. Lo que sucede es que no tengo el acceso principal, no soy el host. ¡Qué buen muchacho! Soy un invitado. Y ahora voy a... Por favor. Resuelto. Un trabajo estable con un enorme sueldo. Gran refrigerador nuevo. Una pantalla plana. Ya, dejen de distraernos, ¿sí?
Sí, tenemos mucha tarea por hacer. Será mejor que empiece hoy. Es la tarea de la clase. Y el maestro dijo que si no vas al menos a una clase este semestre, te va a reprobar. Ya, disculpen las incomodidades. Aunque sé que En estos momentos ya lo van a mutear o suspender su acceso. No sabía que iba a saltar a la escuela. No se escucha nada de lo que explica, por favor, porque Sí, interrumpe. sí. No, ahorita lo van a mutear, no se preocupen, disculpen las molestias. Eso, eres un buen estudiante. Podrías haber cierto. Adiós, título profesional. No me ayudan. mamá, escucha, es que ¿Qué? lo único que hice fue solo trabajar un poco. Trabajar un poco. Tienes un trabajo. Y ese único trabajo es que estudias. ¿Pero qué? ¿Qué puede ser más importante que el estudio? Ahora sí, disculpen las incomodidades. Estuvimos hablando, creo que no se me escuchó nada por la interferencia. Continuemos desde lo que estuvimos hablando de la curva farmacocinética. Hablamos de que no existe ningún fármaco que sea mágico. Su actuar no va a ser inmediato. Siempre va a haber un periodo de latencia. Este periodo de latencia se debe a que las concentraciones plasmáticas van a ir aumentando de este fármaco y cuando ya llegue a obtenerse una concentración mínima efectiva, es donde recién va a realizar el efecto deseado. Hay que tener en cuenta que el fármaco, conforme va a, mejor dicho, algunos fármacos, conforme van a ir aumentando la concentración de administración, su efecto va a ser mayor. Para tal sentido, esto a veces genera que se utilicen los rangos terapéuticos inadecuados. Y el rango terapéutico debe tenerse en cuenta que es la concentración mínima efectiva entre la concentración mínima tóxica. Una vez que sobrepasa lo que es la concentración mínima tóxica, ya estamos hablando de que este fármaco puede producir una noxa a nivel celular o a nivel orgánico. Por citar un ejemplo, si ustedes administran o en su defecto consumen algún tipo de medicamento tipo el paracetamol en dosis superior a los 4 gramos por día, empieza a haber daños a nivel de lo que es la región glomerular del riñón, y si esto va progresando constantemente por una dosis inadecuada, ya el efecto de noxa orgánico es una insuficiencia renal. Para tal sentido, también debemos tener en cuenta que debemos mediar la duración del efecto. Citando este mismo ejemplo del paracetamol, se indica que puede ser dado cada 6 horas o cada 8 horas, porque tenemos en cuenta que el efecto propio del paracetamol está mediado entre 4 horas, donde pueden permitir que los efectos antipiréticos sean los más efectivos. Con respecto a los analgésicos, su motivo por el cual su rango de dosis o su intervalo de dosificación es mayor. Otras vías de administración es la vía rectal. Es muy incómodo, de absorción errática, lenta e incompleta, útil para fármacos que producen un proceso de irritación intestinal o situación de intolerancia digestiva alta, tales como los vómitos incoercibles. No solamente bajo estos efectos se utiliza esta vía. Como se mencionó, existen condiciones, por decir una crisis convulsiva pediátrica, en la cual se necesita administrar el anticonvulsivante, el diazepam, lorazepam, sea el que ustedes deseen utilizar, pero no se puede utilizar por vía periférica ni intramuscular, se puede poner diazepam de manera rectal, generando que la absorción a través de los plexos venosos haga que su concentración plasmática sea alta, generando que cese o interrumpa las crisis convulsivas. Existe otra vía que es la vía intravaginal de aplicación local, práctica para algunas situaciones patológicas, propiamente para las situaciones gineco-obstétricas, en las cuales se debe administrar óvulos que contengan antibióticos, antifúngicos, con lo que son óvulos con corticoides o también elementos que pueden generar cierta lubricación, dependiendo de la necesidad. Otros medicamentos que pueden ser usados a través de esta vía es el misoprostol, que permite aumentar el tono uterino o también estimular las contracciones uterinas, generando que también se aperture el orificio cervical interno y externo en caso de que se necesite
necesite hacer algún proceso de legrado. Enterales, debemos tener en cuenta que la vía intravenosa es de elección en situaciones agudas, rápida acción y precisa para determinar la dosificación de la concentración plasmática, porque no depende de un proceso de absorción. La desventaja, se necesita personal capacitado, porque puede ocurrir reacciones adversas. Y esto está mediado a lo que sus compañeros habían mencionado, que cómo es el proceso de un shock anafiláctico, el proceso de anafilaxia, o en el caso de que estuviéramos hablando de cuáles son los requerimientos mínimos necesarios para saber si se va a usar o no algún fármaco. Con respecto a las vías parenterales, como lo que son las vías intramusculares e intraarteriales, las intramusculares, cuando existe una mala absorción a nivel de lo que es la vía oral, para asegurar el cumplimiento. Las desventajas son procesos de complicaciones locales, tales como procesos de dolor, hematoma, absorción puede ser lenta e incompleta. En esta parte también involucra procesos de infecciones tipo celulitis si es que no se realiza un proceso de administración adecuada. Entre comillas, yo pondría un proceso de sepsia y antisepsia adecuado. Con respecto a la vía intraarterial, es de escasa utilización, muy especializada. Son técnicas diagnósticas a través de lo que es la arteriografía y terapéuticas, lo que son los fibrinolíticos, en procesos en los cuales haya digamos, una patología tipo accidente cerebrovascular, producto de un trombo ateromatoso a nivel sea la arteria cerebral media, anterior o posterior, por citar un ejemplo. Otras vías, tenemos la vía inhalatoria, propiamente para lo que son procesos asmáticos, procesos de EPOC, procesos de fibrosis o efisema. Vías térmicas, los parches, de repente para elementos tipo analgésicos, y las vías nasales, que su administración es más local, pero su absorción sistémica no es tanto, es un efecto local. Hay que tener en cuenta que las vías nasales hay que tener bastante cuidado, ya que producen un proceso de resecación de las mucosas, lo cual conlleva fácilmente a procesos de epistaxis. Curvas farmacocinéticas con respecto a la intravenosa y otras vías. Sabemos que las concentraciones más rápidas que van a llegar a la concentración plasmática son las presentadas por vías intravenosas. En cambio, la segunda en llegar sería la parte intramuscular, la tercera, lo que es la parte oral, y por último sería la administrada por vía rectal. Cambios farmacocinéticos. Vamos a hablar con respecto a la absorción. Vamos a mencionar que existe una disminución de aproximadamente del 40% en la secreción ácida, lo que aumenta el pH gástrico. Se produce un enlentecimiento del tránsito intestinal, pero no se ha descrito alteraciones clínicamente relevantes de la absorción oral del fármaco. Más importancia es la influencia de los vómitos. Con respecto a la acción de los fármacos inhalados, aumentan por aumento del volumen corriente con respecto al volumen mínimo y el flujo sanguíneo pulmonar. Con respecto al proceso de absorción intramuscular, debemos tener en cuenta que se da un proceso aumentado por vasodilatación y aumento del gasto, pero esto puede disminuir principalmente a nivel del tercer trimestre. El glúteos por un proceso de éstasis. Proceso de distribución. Una vez absorbido o administrado en el torrente sanguíneo, el fármaco se distribuye en los líquidos intersticiales y extracelulares, lo cual va a generar una primera distribución en órganos de alto riesgo sanguíneo, hígado, riñón y el encéfalo propiamente. Segunda distribución es el resto, las vísceras, los músculos, la piel y las grasas. Hay que tener en cuenta que la barrera placentaria va a hacer una separación y une tanto a la madre con el feto. El pasaje de los fármacos depende principalmente de la característica de la liposolubilidad, el principio de unión a proteínas y la perfusión tisular. Cambios farmacocinéticos con respecto a la distribución. Hay que tener en cuenta que en el último trimestre aumenta la volemia casi al 50% de su capacidad, lo cual genera que el gasto cardíaco también aumente a un 30% y el flujo sanguíneo renal, pulmonar, uterino, pero no el hepático.
El agua total aumenta alrededor de los 8 litros, disminuye lo que viene a ser las UPPs por disminución progresiva de albúmina. Sobre todo por aumento de la eliminación, lo que aumenta la fracción libre del fármaco, lo cual aumenta el volumen de la distribución. Metabolismo. La mayoría de los fármacos se metaboliza en el organismo a través de metabolitos, sean estos activos o inactivos. Esto se realiza principalmente en el hígado. Hay que tener en cuenta que existen metabolismos tales como los que se van a determinar según la fase 1 o 2. En la fase 1 se produce lo que es la funcionalización, el cual se da por un proceso de oxidorreducción a nivel de lo que son los microsomas hepáticos. En cambio, la fase 2 va a ser el proceso de la conjugación, lo cual se da a nivel citosólico principalmente. Más importante en la fase 1 son los procesos de catalización por el citocromo P450, el CIP. Se conoce alrededor de 400 CIP, o los citocromos P450. 50 son humanos, son responsables del 90% de la transformación de los fármacos. Hay que tener en cuenta que las vías metabólicas compartidas explican gran parte de las interacciones farmacológicas. Con respecto al metabolismo, hay que tener en cuenta la variabilidad interindividual. Son patrones metabólicos de cada individuo. No, disculpa que lo interrumpa, se escucha ruido. No lo escucho. ¿Alguien más escucha ruido? Porque ya no hay nadie más que tenga su micro abierto. Sí se escucha, doctor. Es como si alguien estuviera escribiendo o algo. Y como usted explica, ahí esa persona, el compañero está escribiendo y no deja escuchar. Confirme, por favor, si ahora sí todos están en mute. ¿Se escucha algo más? Una sola persona que me diga, por favor. Correcto, creo que nadie más. Estábamos hablando con respecto al metabolismo. La variabilidad interindividual, patrón metabólico de cada individuo, explica cambios en la velocidad de la metabolización, la concentración, entre otros. Las interacciones son las vías metabólicas compartidas, explican gran parte de las interacciones farmacológicas. Pueden ser los elementos como los antibióticos, los anticonvulsivantes, los hipoglucemiantes, los antihipertensivos, los anticonvulsivantes y los que no lo he mencionado. Con respecto al proceso de eliminación, metabolismo y excreción, debemos tener en cuenta que el fármaco puede excretarse del organismo, sea sin cambio o luego de un proceso de metabolización. Los principales órganos excretores son el riñón, el hígado y los pulmones. Con respecto a lo que es relacionado a la insuficiencia renal, debemos tener en cuenta que debe proceder una disminución de la dosis, porque no va a poder depurar el clearance renal, va a estar afectado, por tal sentido no va a poder depurarlo adecuadamente. Si no lo depura adecuadamente, las concentraciones plasmáticas van a ser altas, llegando a tener un proceso de llegar por encima de las concentraciones tóxicas. Con respecto a la excreción por la leche materna, por tal sentido es también muy importante que aquellas pacientes, madres que están lactando, no se le puede prescribir cualquier medicamento, hay que tener bastante cuidado. Es muy importante tener en cuenta porque es la causa posible de efectos adversos en el lactante. Cambios farmacocinéticos con respecto al metabolismo y la excreción. La excreción, vamos a ver un proceso de aumento a nivel de la filtración glomerular de alrededor del 50% al final del tercer trimestre, pero puede proceder a darse un proceso de normalización al final del tercer trimestre. El metabolismo va a generar un aumento del metabolismo a través de los fármacos que van a relacionarse a través del CYP3A4, 2D6 y 2C9. A su vez, también se va a generar una disminución del CYP2C19. Aumenta el proceso de glucuronización, el proceso de conjugación. Importancia con respecto a la farmacocinética en el rol de las parteras, o aquellas personas que iban a intervenir durante el parto. Los cambios fisiológicos en el embarazo, vamos a observar incumplimiento, aumento del volumen distributivo, aumento del aclaramiento. En suma, va a haber una tendencia a reducir las concentraciones plasmáticas. Las parteras son parte de un equipo de salud y cumplen el rol importante en cadena de medicación.